Este es un espacio para escuchar historias sobre nuestra fragilidad en territorios ajenos. Yo soy Sergio Tapias. Y yo soy Dan Gamboa. Y esta es una nueva postal. Muchas personas toman la decisión de viajar en un afán de encontrarse a sí mismos, para conocer nuevas culturas o simplemente para divertirse. Sin embargo, Gabor tomó un día su maleta y recorrió el mundo para seguir viviendo. Nacido en un país comunista, Gabor creció en una casa modesta en las montañas. Parecía que su vida sería igual de sencilla que su crianza, y que tendría una vida relativamente normal, como muchos jóvenes de su edad. Voy a empezar. Ok, hola a todos, me llamo Gabriel, pero la gente donde nací me llama Gabor, también mi mamá, mi papá. Nací en Checoslovaquia, pero mi nacionalidad es húngara. Y después, cuando se separaron los dos países, me fui a vivir a Praga, donde estudié arquitectura. Y bueno, estudié también en España y en Estados Unidos, pero al final me quedé en Praga y empecé a hacer arquitectura por ahí. Hasta el año 2009, cuando pasó algo raro que no esperaba y entonces eso cambió mi vida para siempre. Entonces, era un arquitecto en Praga. Trabajé en varios proyectos y como estaba sentado al frente de la pantalla todos los días, como todos los arquitectos, y nunca acabamos de trabajar y ver la pantalla, hasta soñamos con los proyectos. En el año 2009 empecé a tener algunos problemas con mi estómago y cuando fui a visitar un doctor, bueno, dos doctores al final, me dijeron que tengo el páncreas irritado, entonces eso es por estar sentado todos los días y no hacer nada de los movimientos físicos. Entonces me decían ambos doctores que lo mejor que podría hacer es cambiar mi estilo de vida. Bueno, yo no sabía en realidad de lo que están hablando, pero con tiempo, poco a poco ya empecé a entender de lo que va, porque yo no podía comer casi nada, o sea, comí un trozo de carne, comí un poco de pan, mi páncreas empezó a doler, o sea, mi estómago empezó a doler porque el páncreas crea el enzimo pepsin que ayuda a digerir comida en tu estómago. Entonces, cuando comí alguna comida, después de 30 minutos empezó el dolor como una quemadura o no sé cómo explicarlo, pero sí se sintió muy feo por varias horas. Entonces, cada vez que comí algo, empezó el proceso y cada vez era peor y peor. Entonces, poco a poco empecé a experimentar con las comidas, o sea, qué puedo comer que me duele menos. Empecé a probar diferentes tipos de pan, pero cada tipo de pan al final, en algún momento, me empezó a doler. Entonces probé papas, probé muchas cosas cocidas, probé verduras, pero nada funcionó bien. Cada vez que comí algo, después, si no la primera vez, pero la segunda vez seguramente me empezó a doler. Entonces empecé a perder peso y al final llegué al momento que entendí que la única cosa que puedo comer es arroz.
Jamás en la vida, o sea, arroz no me gustó para nada. Arroz está incluido en la comida en Checoslovaquia. La gente está acostumbrada a comérselo, pero no tanto como en los otros países. Pero al final fue la única cosa que me funcionó. No podía tomar ni leche ni nada, solo agua, arroz y al final leche de soja funcionó, pero eso no puedes encontrar en cualquier país o cualquier lugar. Entonces al final solo me cocinaba arroz todos los días. Y llegué a un momento cuando dije que ya no puedo hacer nada, no quiero vivir así y necesito cambiar mi vida. Y en este momento dije, o sea, no dije, pero me compré un boleto a Nueva York y decidí que voy a dejar todo lo que tengo y lo que hay, los clientes, los trabajos, mi exnovia, la casa, mis cosas, y me compré este boleto en 2009, en septiembre, y me fui a Nueva York. Y así empezó un viaje grandísimo de toda mi vida que hasta ahora no terminó. O sea, ya llevamos casi más de 10 años que salí desde mi casa. Y entonces todo empezó en Nueva York y llegué y solamente podía comer arroz. Entonces imagínense que llega un turista y la única cosa es en la gran ciudad que puedes comer es arroz. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces me compré una estofita pequeña con gas, o sea, gas de acampar, y cada momento o donde podía me empecé a cocinar arroz. O sea, muchas veces empecé a cocinar arroz entre estaciones de trenes, de estaciones de buses en Estados Unidos. Y al final, después de un mes de viajar por Estados Unidos, bajé a México, donde me encontré con unos amigos que conocí ya en Praga antes y me quedé en sus casas un rato. Atraído por la idea de conocer una cultura completamente ajena a la suya, Gabor fija un nuevo rumbo. Decide ir al sur, al otro lado del río Bravo. México se abre como un país histórico y culturalmente rico, permeado por su vecino del norte. Desde Guadalajara hasta Ciudad de México, Gabor viajó con la garganta seca y el estómago rugiendo con la esperanza de encontrarse con viejos amigos y poder continuar su viaje. En mi opinión, la mejor comida del mundo es china y la segunda es mexicana. Y por estar ahí y lo que podía ver y no comer era muy, 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 muy mal. O sea, este sentimiento que todo el mundo a tu lado está comiendo todas las comidas que ellos tienen ahí y tú no las puedes ni probar, es bastante horroroso. Y también explicarlo, porque la gente te mira raro. O sea, tú, ¿por qué? O sea, prueba esto, mira que estás en esta zona de México, tienes que probar esto. Estás en Campeche, tienes que probar esto. Estás en Yucatán, o sea, estás estás en Oaxaca, tienes que probar estas cosas y otras cosas y no puedes comerlas. Entonces era muy difícil de explicarlo y más sentirlo. Pero al final la gente no entendía que por qué este muchacho solo come arroz y por qué hablo con un acento de España. Porque yo estudié en Valencia y trabajé en Valencia y me pasé ahí 2 años y cuando llegué a México estaba hablando español con acento de España. Entonces los mexicanos me decían, oye, pero ¿tú por qué hablas como un pinche gachupín? Y esto era muy, muy chistoso para mí porque no sabía cómo explicarlos que para mí yo no soy español, pues soy un checo chichimeco o lo que sea. Y solo estoy aprendiendo a hablar diferentes acentos de Latinoamérica. Al final me encontré con un amigo checo que en estos momentos estaba viviendo en el DF
y estaba con una novia ahí viviendo y se construyeron una casa en un barrio popular que era bastante interesante porque era una arquitectura muy moderna mezclado con la arquitectura local del barrio popular cerca de la UNAM. Entonces pasamos un buen rato ahí, yo le ayudé un poco también y al final él se quedó conmigo y fuimos a viajar juntos por Centroamérica. Mis problemas con arroz en Centroamérica, o sea, no con arroz, pero con mi salud, no me permitieron aprobar muchas cosas y por durante 2 hasta 3 meses estaba comiendo el arroz empezando en Nueva York hasta que llegué con mi amigo a Nicaragua. Y todos esos momentos yo estaba comprándome arroz o cocinándome arroz por la mañana con la estufita que tuvimos. A veces que no funcionó o no podíamos comprar el camping gas, pues tuve que hacer un fuego en los bosques de Centroamérica y todo acampando, haciendo dedo al final y haciendo todo bajo presupuesto porque yo cuando salí de mi casa tuve algo ahorrado pero tampoco era mucho y esto es una maravilla que dure hasta ahora con todo el dinero que tenía. Y mucha gente dice que no tiene dinero para viajar, pero yo creo que es una gran mentira porque hasta el último pobre puede viajar si quiere, pero tienes que querer muchísimo, o por lo menos a mí me ayudó mi problema de salud. Y entonces, cuando uno tiene este problema de salud, pues y le gusta viajar mucho. Como niño yo estaba viendo muchos documentales sobre naturaleza, sobre países y me encantaba bien ver esas cosas. Siempre quería viajar mucho y pues con el problema de salud me decidí que sí, antes que me muera. Bueno, era muy dramático. Soy una persona dramática, pues. Y misocondriaco, o cómo se dice eso, cuando tienes problemas de salud y lo estás exagerando, hipocondriaco. Entonces, con todo eso, estaba como bien preparado para viajar a mucho, solamente acampando y haciendo dedo, porque lo único que me preocupaba en estos momentos era que pueda comer cosas de nuevo normalmente como era mi vida antes. O sea, uno no puede imaginarse ese estado hasta que llega a este extremo. Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales. Para mí este viaje era algo muy especial y me cambió mucho mi vida porque yo llegando de un país, bueno, Checoslovaquia o Eslovaquia o República Checa nunca ha sido un país de Europa como Alemania o Francia o España, o sea, siempre fuimos pobres, más pobres, los más pobres de Europa, vamos, y como tuvimos el socialismo, pero cuando llegué a Centroamérica, ahí sí entendí que es mucha diferencia entre países, entre gente, entre lo que uno tiene y lo que de verdad significa felicidad en la vida. Y entonces aprendí muchísimo. No sé si ustedes conocen, en Managua hay un lugar que se llama La Chureca. Ya no existe, pero cuando estábamos ahí, yo o sea, lo quería ver muchísimo. Pues La Chureca es un basurero donde la gente sobrevive de día a día y están buscando comida entre la basura, entre discursos, o sea, entre, ¿cómo se dice? La basura de hospital, basura de cualquier tipo, se está quemando y la gente vive ahí en este basurero unos más de 20 años, todos con tuberculosis por respirar todo el humo que está saliendo ahí.
y estábamos paseando entre esta gente que estaba buscando la comida entre vacas, entre buitres, entre animales que también estaban sobreviviendo ahí. Y como es que no es una cosa que no ni puedo explicar porque estamos en Nicaragua, en un país casi más pobre de Latinoamérica, y más están ahí la gente que está sobreviviendo del día a día, y más encontramos unos jóvenes que están respirando el pegamento porque ya no tienen, o sea, no tienen su vida, decían ellos que no tiene ningún sentido, entonces ya se quieren suicidar, ya se quieren matar, y les estaba igual todo. Hasta uno me atracó, me quería sacar la cámara, entonces nos estábamos peleando como unos 5 minutos hasta me ha roto la cámara. Que fue fatal para mí porque tras la cámara yo capturé todo lo que estaba viendo, y entonces con suerte salimos bien, no me pasó nada con la sal, solo se me rompió la cámara que dejé arreglar en Panamá. Y después de todo esto, lo que he visto en este basurero me cambió mucho el aspecto al mundo, la vida que uno tiene que llevar, el goal o el sueño, lo que tiene que tener uno en su vida. Pues pensé que lo más importante era para mí el viaje y la felicidad que llega desde este viaje. La realidad latinoamericana fue lo más difícil de digerir. Las circunstancias habían llevado a Gabor no solamente a conocer lo más impresionante y propio de cada lugar que visitó, sino también lo más olvidado e invisible. Ese día entendió que el hambre tiene varios rostros. Nicaragua es un país en cuyo horizonte siempre hay un volcán, una amenaza latente que ha moldeado la fisonomía de sus ciudades. Aunque el centro de Managua aún se encuentra en ruinas por un terremoto que ocurrió décadas atrás, sus plazas son transitadas por unos pocos transeúntes y un puñado de turistas curiosos dispuestos a probar maíz, vigorón y pinol bajo la sombra de sus árboles. Llegamos a la plaza central de Managua, donde hay una catedral que está hecha de hormigón, muy, muy chistosa para mí. Pero sí, había muchísima gente, y entre ellos estaban unos que estaban haciendo elote a la parrilla y algunos elotes cocidos, y cuando los veía tuve muchas ganas de probárselos, pero como tuve mi problema, pues no tuve miedo a ver qué pasa. Pero aunque pase todo, decidí, ok, ahí están los elotes, estoy en Managua, en esta plaza, y es como un punto de mi viaje muy importante, entonces decidí sí que voy a probar un elote. Entonces me compré uno y me lo probé, y estaba esperando esos 30 minutos a ver si va a pasar el dolor de mi estómago, pero al final todo fue súper bien, no sentí nada raro, y el elote pasó por mi cuerpo sin problemas. Y este fue el momento cuando decidí que sí, el viaje me sanó mi problema, y desde entonces voy a seguir viajando hasta más que puedo en mi vida. Y entonces desde 2009 hasta ahora, cuando pasó este cambio en Nicaragua, cuando ya podía volver a comer cosas, y cuando regresamos otra vez a México, en estos momentos me quedé como un mes más en México. Por fin podía empezar a comer cosas que antes no podía probar. Entonces, la familia donde me quedé de mi amigo me preparaban unas comidas que jamás voy a olvidar en mi vida. Eran bastante trabajadas, que necesitaban mucho tiempo para preparar, y eran sabores que nunca jamás he conocido. Es verdad que les gusta mucho utilizar el chile en México, pero que yo no podía jamás probar, porque el chile sí me volvería en el mismo problema
tico que tenía antes, pero siempre probé solo un poquito de las cosas más picantes y sí, era una maravilla la comida mexicana, es muy, muy interesante. Y no solo mexicana, pero también colombiana. Me sorprendió mucho porque en el mundo nadie habla sobre comida colombiana, pero me sorprendió mucho y la carne más, más, ¿cómo lo digo? La mejor carne que he comido en mi vida fue por la zona de La Meta, cuando hacen la carnita asada por varias horas y luego te lo empacan con plátanos y papas en esta planta, en esta hoja de planta, y luego te lo sacas al lado de, no sé, un río y te lo comes con tus amigos. Era maravilloso. Nunca me voy a olvidar de esta carnita asada que me comí ahí. Su cuerpo se recuperaba lentamente, y con él, paso a paso conoció lo que esconden las fronteras de países que desde su pequeña casa en las montañas solo veía como puntos abstractos en viejos mapas. Se enamoró de la arepa, recorrió Perú de la mano del ceviche y llegó hasta la Patagonia, en donde subió los Andes chilenos para probar el mote, el crudo y el vino. Se desvió rumbo al norte, pasando por Argentina, todo con una carpa al hombro y con ganas de comerse el mundo. Al final de su viaje cruzó la frontera entre Brasil y Argentina para conocer el rugir de la naturaleza. Entramos al complejo de las cataratas y nos quedamos dormidos en la selva, que era lleno de muchos animales. Yo ni siquiera sé qué tipos, pero sé que por la noche era bastante que tuvimos miedo porque pasaron unos animales cerca de nuestra carpa, pero nadie nos tocó, o sea, todo era bien. Y a las 5 de la mañana nos despertamos, recogimos la carpa y entramos a las cataratas y pasamos por debajo de la guardia hasta llegamos a Garganta del Diablo. Era todavía de noche y entramos ahí en el río donde están estos puenticos. Entonces llegamos hasta la Garganta del Diablo, donde las cataratas están bajando 80 metros en los acantilados hasta abajo, con toda la fuerza de la naturaleza y con todo el sonido y todos los colores. Cuando el sol estaba amaneciendo, era lo más bonito lo que he vivido en todo mi viaje por Sudamérica. Tras todos estos viajes que estaba haciendo, decidí hacer un proyecto que se llama People I Meet, que pueden encontrar por Facebook o por Instagram si quieren, si les gusta. Y en este proyecto decidí que voy a compartir las historias y los retratos de la gente que he conocido en este viaje grande que hice tras varios años. Y, o sea, decidí que quiero compartir lo que ellos dicen y piensan para que puedo enseñar o mostrar al mundo que todos humanos en esta tierra somos solo una raza humana, y los que nos hace ser diferentes es algo de cultura que nos están metiendo los papás de nosotros en el comienzo de nuestras vidas, pero en cada país, en cada cultura, en cada nación hay personas que tú conoces o conociste en tu vida en el lugar donde naciste. Entonces el mismo Pablo, el mismo Pedro, el mismo Miguel de tu país se va a repetir en muchos otros países, solamente hablan otro idioma, y eso para decir que todos somos iguales y que no hay diferencia entre esas razas o culturas o naciones. Y este proyecto quiere mostrar mi combate contra el racismo, lo que hay en el mundo, y quiero compartir las historias de personas que yo he conocido en mis viajes. Y por eso he creado este proyecto People I Meet, donde
sale una imagen, un retrato de la persona o un lugar y ahí cuento la historia sobre esta persona o el lugar o su opinión. Moverse fue aquello que finalmente pudo salvarle la vida a Gabor. No solamente fue tomar su maleta y empezar a caminar paisajes extraños que nunca imaginó, sino conocer personas, realidades y rostros que le dieron a entender que el mundo es más cercano de lo que aparenta ser. Su malestar físico desapareció y fue reemplazado con un propósito de vida. Hoy Gabor sigue recorriendo el mundo y sigue moviéndose para seguir viviendo sano y así poder encontrarse con los suyos, que siempre han estado afuera. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Postales Pod. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Catherine y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.